Enrique Dans es profesor de Innovación y Tecnología en el IE desde 1990. Es también doctor por la Universidad de California, MBA, licenciado en Ciencias Biológicas y autor de uno de los míticos blogs de tecnología en español, enriquedans.com. Ha escrito 3 libros: Todo va a cambiar en 2010, Viviendo en el futuro en 2019 y Todo vuelve a cambiar en 2023, enfocado a la Web 3. Antes de continuar, déjame recordarte que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás además de los episodios una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Hoy vamos a arrojar luz sobre si la tecnología es buena de por sí, como pilar fundamental del progreso, o si debemos limitar, contener o retrasar algunas de ellas por el peligro que puedan suponer para la humanidad. Abarcaremos desde el tecnooptimismo de Marc Andreessen, las ideas de contención de Mustafa Suleyman, el camino intermedio de Vitalik Buterin o la invasión alienígena, como lo plantea Yuval Noah Harari. No vamos a poner en duda el progreso, eso sería meterse en otro espacio aún más complejo, y creo que ambos, tanto Enrique como yo, creemos en el progreso y el capitalismo, simplificando mucho porque pensamos que en general el resultado ha sido positivo. Yo creo que la tecnología es lo que diferencia al hombre realmente como especie y lo que le ha permitido al ser humano abarcar lo que abarca o tener el dominio del planeta, para mal o para bien, que tiene, ¿no? O sea, creo que la gran diferencia entre la mayor parte de los animales, de las especies animales y el hombre es precisamente la tecnología. O sea, la innovación no lo es. Los animales innovan. Y algunos innovan a base de bien. O sea, tienes más que alimentar a los pajaritos en tu ventana para verlo o cualquier cosa, ¿no? O darte comer a los gatos. Yo es que tengo una casa, como no puedo tener animales domésticos porque viajo mucho, me dedico a alimentar a los que pasan por casa. Entonces, por la parte de delante de casa alimento gatos y por la parte de atrás alimento pajaritos, patos, lo que pasa por ahí, ¿no? Y vaya que se innovan en cuanto se dan cuenta de que tienen una fuente de energía barata, una fuente de energía aparentemente ilimitada, ¿no? Se buscan la vida Entonces la innovación no es especialmente privativa del hombre, y sin embargo la tecnología, que es construir sobre esa innovación o articular sobre esa innovación, sí lo es. Entonces yo creo que no hay otra posibilidad que el Homo technologicus, realmente. Sí, voy a leerte un párrafo que he sacado del manifiesto tecno-optimista de Marc Andreessen, que dice: de hecho, la tecnología, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, lo que los griegos llamaban tecné, siempre ha sido la principal fuente de crecimiento y quizás la única causa de crecimiento, ya que la tecnología hizo posible tanto el crecimiento de la población como la utilización de recursos naturales. Creemos que la tecnología es una palanca sobre el mundo, la forma de hacer más con menos. Esto lo dice Marc Andreessen. Totalmente. ¿Tú crees que estamos viviendo en un festival de la tecnología y la innovación o en realidad, visto desde el punto de vista físico, porque a veces lo vemos desde lo digital y parece que todo está evolucionando mucho, pero en lo físico no tanto, ¿no? Uh-huh. ¿O crees que nos estamos acercando a una hambruna en tecnología e innovación? No, yo creo que no hemos variado demasiado. La frecuencia en la cual la innovación se convierte o cristaliza en tecnología no ha variado demasiado. Lo que pasa es que antes no éramos conscientes porque la información no nos llegaba. Ahora de repente, pues claro, vivimos en un mundo hiperconectado en el que te enteras absolutamente de todo, de lo último que ha hecho un tío en Silicon Valley, de lo último que ha patentado un científico en China y de lo que yo qué sé, ¿no? Entonces la impresión que tienes es que esto va a muchísima velocidad. Quizás sí que haya un cambio entre cuánto de esa innovación va a lo físico y cuánto va a los bits, ¿no? Sí, al final sí. ahí Sin duda. Sí que se nos da un salto, aunque veamos cosas como SpaceX o Tesla o tal, pero es más limitada probablemente que... Sí, que pero es una cuestión de fricción, básicamente. Muy bien, pues pensaba, para entrar en estos temas me parecía muy interesante empezar a tocar la inteligencia artificial, porque al final es pues, la tecnología con opiniones más extremas, casi con la que podríamos sacar distintos puntos de vista, ¿no? Del tema de la tecnología. Y empezando con la versión más pesimista,
que podríamos personalizar un poco en Yuval Noah Harari, que yo creo que voy a citar algunas de las cosas que él ha soltado en algunos podcasts, que él decía como, dentro de unos pocos años más, la inteligencia artificial podría escapar de nuestro control y o bien esclavizarnos o aniquilarnos. Y otra frase es, la inteligencia artificial es el fin de la historia humana, el fin de una historia dominada por humanos. La historia continuará con otros al volante, es como una invasión alienígena. Porque él dice que nosotros no entendemos la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial sí que nos entiende a nosotros, ¿no? Se alimenta de nosotros. Entonces, ¿cómo ves tú los peligros? ¿Cuáles crees que son los peligros más importantes en la inteligencia artificial? Yo no veo peligros relacionados intrínsecamente con la tecnología. Yo veo peligros relacionados con el tratamiento de la tecnología que hagan las personas. O sea, creo que los problemas y los peligros los creamos nosotros. Y la tecnología es lo que ha sido siempre, es una herramienta, y una herramienta, pues eso, la piedra tallada o la piedra pulimentada puede ser una herramienta muy buena para cortar la carne del animal que has cazado o para cargarte al de la tribu del lado, ¿no? Al final, que la uses para matar o para una cuestión más de productividad, pues es problema tuyo, o bueno, de tuyo y el de aquel al que agredes, ¿no? Pero la tecnología sigue siendo una herramienta, ¿no? Creo que hay una gran tendencia a ver las tecnologías cuando son suficientemente nuevas, y fíjate que en el caso de la inteligencia artificial ni siquiera es nueva. Hablamos de décadas y décadas de investigación, en muchos casos pues eso, detenidas o hibernadas por culpa de la capacidad que tenían de los recursos de la máquina, ¿no? Que la máquina no daba más de sí, ¿no? Pero cada vez que una tecnología cristaliza en un momento de la verdad, como lo que fue en noviembre del 2022, la salida de ChatGPT, o unos meses antes la de DALL-E, ¿no? Hay una enorme tendencia a mitificarla, a considerarla, pues eso, distinta a todas las demás y mucho más peligrosa, y oh Dios mío, y dominará el mundo y tal. Pero creo que ahí estamos un poco en lo de la ciencia ficción, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente sofisticada o que haya aparecido unos cuantos años después de que tú has nacido es indiscernible de la magia, ¿no? Yo creo que tenemos que, en muchos sentidos, tenemos que regular o intentar regular menos la tecnología e intentar regular mucho más a los que la usan. O sea, un tema interesante que he estado escuchando, ¿no? Porque es verdad que las visiones más catastrofistas pasan muchas veces con la tecnología cuando arrancan. Luego veremos algunos casos divertidos. No sé si conoces Pessimistic Archive, que es un archivo de periódicos desde 1850 hasta 1980, me parece que es, y saca todo lo que decían los periódicos de cada tecnología que salía. Eso lo tengo que ver, porque es bastante curioso. Luego te pongo unos ejemplos. Eso me va a dar unas cuantas slides para mis presentaciones, seguro. Eso seguro. Luego ya verás que te contaré alguna y hay cosas interesantes. Pero por irnos a las partes, digamos, más grises, ¿no? Porque al final es verdad que esa parte más catastrofista luego va pasando, pero sí que en la inteligencia artificial hay un punto que yo sí que creo que tiene su punto, al menos como para analizarlo, ¿no? Que es la centralización, ¿no? Al final no deja de ser una tecnología que necesitas una infraestructura bestial, unas inversiones enormes, pues los chips, ya sabemos lo que está pasando con la guerra de los chips entre Estados Unidos y China, pero también la base de computación que necesitas es gigante, ¿no? Entonces acaba centralizándose en poquitas compañías que son capaces de hacer eso, ¿no? Incluso que esa centralización no solo que recaiga en pocas compañías, que eso puede tener pues una repercusión buena si van en la buena dirección, pero no tan buena si no van en la buena, que es un poco lo malo de la centralización, pero también en cuanto a gobiernos, ¿no? En cuanto a ser una herramienta interesante para gobiernos que pueden de alguna manera centralizar y ser un poco pues más llevar lo autoritario desde esa tecnología, ¿no? Y me parecía interesante por aquí los planteamientos de open source, los caminos un poco de open source que lo que buscan pues es descentralizar, es tratar de que haya más cosas y más opciones y que eso, pues todas estas dudas pues se enfrentan un poco a ellas, ¿no? ¿Qué opinas de Es que te iba a decir que tampoco te compro completamente la premisa. Es decir, vale que el entrenamiento de un algoritmo si necesitas una gran cantidad de datos, si necesitas centralizar recursos de computación, necesitas una nube, pero la mayor parte de los recursos que necesitas son muy vanilla, muy, oye, lo compro aquí y lo compro allí.
Compro espacio de almacenamiento aquí o compro capacidad de procesamiento allí, me da igual, ¿no? Entonces, al final, tú compras los recursos de la nube de computación que tú quieras. Mira lo que le pasó a OpenAI. El volumen que necesitas es tan bestia. Sí, pero es un contrato. O sea, OpenAI lo consiguió gratis durante bastantes años. Bueno, gratis a cambio de que, dado que estabas utilizando los recursos de Azure, pues tenía Microsoft derecho a una primera puja, si quieres, ¿no? Vale, pero oye, lo podría haber montado prácticamente cualquiera. Cualquiera no. O sea, todas las startups de Machine Learning que había previas a OpenAI no tenían a un Sam Altman capaz de levantar, gracias a la experiencia en Y Combinator, capaz de levantar la pasta que levantó para empezar a hablar. O sea, con la primera ronda de financiación de OpenAI monto yo, 5 compañías de Machine Learning con las que llevo trabajando desde el año, yo qué sé. O sea, BigML lleva un montón de años trabajando con ellos, es Machine Learning, Machine Learning, pero es que tú juntas todas las rondas de financiación que han tenido y no tiene nada que ver dimensionalmente. Hay varios factores dimensionales de diferencia con respecto a lo que levantó este hombre, ¿no? Y aún así, ¿qué ocurre? Que si estás en Silicon Valley y tienes esa habilidad para la formación de alianzas, para hablar con aquel, levantar el teléfono y que te responda Elon Musk, entre otros, ¿no? O Reid Hoffman o quien tú quieras, pues la dimensión que le das al tema es totalmente distinta. Ahora, llegan los franceses, ¿cómo se llaman estos? Mistral. Los de Mistral, y mira, oye, pues han hecho una cosa muy digna y tampoco no han partido de recursos ilimitados. Entonces, creo que la premisa de esto va a centralizarse sí o sí no es completamente correcta, y de hecho yo lo que le digo a la mayor parte de las compañías con las que hablo, iba a decir con las que trabajo, pero es que yo no trabajo, yo soy como el académico que sobrevuela y da consejos y luego con los consejos haces lo que buenamente quieras, ¿no? Es que, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Vais a dedicaros a utilizar ChatGPT o Gemini o el algoritmo que sea y a explotarlo hasta la extenuación, o vais a hacer algo serio? Y algo serio es: crea tu propio algoritmo, edúcalo con tus propios datos, ¿no? ¿Tienes datos que realmente puedas poner en valor? Porque, claro, el 80 o 70% de tu esfuerzo va a ser poner esos datos en orden, limpiar esos datos, hacerlos usables, etcétera, etcétera, ¿no? Despulgarte de outliers variados y cosas por el estilo, ¿no? Pero si estás dispuesto a hacer eso, imagínate. Entonces, no estoy tan seguro de que la concentración vaya a ser una fuerza fundamental. Y de hecho, open source es el otro factor. Open source puede hacer que precisamente mucha de esa centralización... Sí, ahí es donde puede estar la clave. Es la fuerza contraria, ¿no? De hecho, el dataset con el que se han entrenado la mayor parte de algoritmos es un dataset open source, ¿no? O sea, que luego lo suplementan con lo que tú quieras. Y hablamos de unas dimensiones espectaculares en cuanto a volumen de datos. Sí, lo que pasa es que ahí ves, no sé, yo es que ahí cuando ves lo que está consiguiendo OpenAI o lo que está consiguiendo otros modelos de open source, al final siguen sin estar al nivel todavía, ¿no? Yo creo que una de las razones es la capacidad que está teniendo OpenAI. O sea, al final, para competir en esa capacidad, y luego ya, si entramos ya en el tema de Nvidia y los chips y los tal, pues ya ahí te tienes que pelear. O sea, ahí hay ya mucha demanda y poca... Sí. O de visión estratégica. Oferta. O sea, es que realmente la mayor parte de las empresas de Machine Learning y de AI que ha habido hasta ahora, que ha habido pre-OpenAI, ¿no? Pues estaban montadas por académicos, por gente muy de laboratorio, por gente muy ¿no? Y sin embargo, pues eso, OpenAI es una empresa montada por un Silicon Valley Kid, ¿no? Sí. Que alguien decía de él que si lo dejabas caer en paracaídas sobre una isla llena de caníbales, pues volvías al año siguiente y el tío era el rey de la isla, ¿no? Directamente. Pues yo creo que es mucho de eso. Pues vamos a entrar por otro ángulo que me parece muy interesante de mirar la inteligencia artificial, es un poco la perspectiva de Yann LeCun, que es el que lleva toda la parte de inteligencia artificial en Meta, pero que es un tío, que lleva miles de años en la parte de investigación. Claro, a pesar de Meta es que luego cada uno está en un sitio y luego engaña, pero Yann LeCun, o sea, las entrevistas, la última entrevista que he escuchado yo, que es al Lex Fridman en su podcast,
Es una entrevista súper interesante porque da ese ángulo diferente, muy centrado en el open source, muy enfocándolo hacia el open source, como lo está haciendo Meta, pero claro, su explicación o su planteamiento... Cuidado, que el open source de Meta no es tal cosa. Bueno, pero es por eso te digo, el camino, en teoría, que les gustaría seguir. Disimulan y dicen que están haciendo open source porque ya tienen tanta fama de empresa malvada que participan en manipulaciones electorales y en genocidios que se ponen una pátina de open source para parecer mejores. Pero es que Llama no es open source. Y si quieres hacer algo con él, ya lo comprobarás, ¿no? Sí. Yo creo que no sé, yo soy el del escorpión y la rana, ¿no? O sea, esta es mi naturaleza, it's in my nature, ¿no? Al final, el escorpión te pica y Meta es lo que es. Pero es interesante su visión de la inteligencia artificial, de toda esta parte más catastrofista y tal. Lo que habla es que, en realidad, todavía estamos basando la inteligencia artificial en LLMs, que al final lo que saben hacer es predecir cuál es el texto que viene después. Entonces él habla de que todavía, pues al final estamos en bragas, ¿no? Él dice, si tuviéramos que decir la inteligencia artificial, qué capacidades debería tener para acercarse a una inteligencia humana o para ser una inteligencia, pues todavía superar la humana, ¿no? Él habla como de 4 capacidades importantes. Y además dice que los LLMs, pues que en estas 4 pues todavía le queda mucho, ¿no? Entonces él habla, uno, de entender el mundo físico como una pieza fundamental para la inteligencia. Otro es la memoria, ¿no? Acordarse y ser capaz de recuperar información de forma apropiada y tal, que es verdad que los LLMs pues les cuesta. Luego habla de razonar, que es otro importante. Y luego establecer objetivos y planificar de forma jerárquica, que también intenta, pero le cuesta, ¿no? Y la parte de razonar, que es el punto anterior, lo explica como puede parecer que está razonando, pero en el fondo es un truco, ¿no? El LLM al final está haciendo un truco de estadística, prediciendo estadística, y entonces parece que está tal. Y es verdad que de ahí pueden emerger razonamientos interesantes, creativos, o sea, pueden emerger muchas cosas, pero la idea de razonar por detrás no está, ¿no? Y me parece bien porque es como poner las cosas en la tierra y decir, mira, estamos todavía aquí, ni la visión, porque Sam Altman a veces pues lo hace a su manera y lo hace muy bien, pero acaba dando a entender de que vamos a cambiar el mundo en los próximos 3 años. Y Yann LeCun al final pues pone un poquito más las cosas en la tierra y es interesante el camino. Yo creo que vamos a cambiar el mundo en 3 años, pero no por... O sea, quiero decir, hay muchas cosas que una inteligencia artificial hace mejor que un humano, pero porque muchos humanos trabajan en cosas que no deberían ser humanas. No deberían ser trabajos humanos. Deberían, o sea, ya no es simplemente las famosas 4Ds, ¿no? El trabajo aburrido, el trabajo peligroso, el trabajo, ¿no? Dull, demeaning y dangerous, ¿no? O sea, las famosas 4Ds, de acuerdo, esos trabajos no deberían ser humanos, debería hacerlos cualquier otra cosa, ¿no? Que no ponga a la gente pues, en situaciones deshumanizantes o de aburrimiento profundo y supino o de peligro o de lo que sea, ¿no? Pero vete más allá. ¿Cuántos trabajos administrativos no debería hacerlos una persona? Porque es que realmente lo que hace es igual, profundamente repetitivo, aunque lleves cuello blanco en vez de cuello azul, ¿no? Entonces, creo que solo cambiando esa parte cambias muchísimas cosas. Sí. No, pero esa transformación yo creo totalmente en es ella, brutal y no va a ser especialmente lenta. Creo que va a ocurrir relativamente rápida. Entonces, no sé, en cierto sentido el poder transformador está ahí, pero también es verdad, como dice Jan, que lo que estamos haciendo, que cualquier tío que venga del mundo machine learning y de repente vea los algoritmos generativos se horroriza. Dice, pero esto ¿cómo lo pones en el mercado? Si esto alucina o esto, nada más que alucinar, se flipa. O sea, de vez en cuando dicen cosas que vale, que hay una correlación y como tú le pides que genere, se tira a la piscina con una correlación que puede ser de un 0,2, de un 0,3. Y dices, ¿pero qué estás diciendo? ¿No? Y la gente dice, no, alucina. No es que alucine, es que es un procedimiento estadístico puro y duro con unos thresholds que además se mueven en función del prompt que tú hagas. Con lo cual, diríamos que es una tecnología que cuando OpenAI la pone en el mercado como la puso, pues lo que hace es muy precipitado. Ahora, ¿cuál es el razonamiento? Hombre, pues si la pongo en el mercado, la gente me va a ayudar a entrenarla. Con lo cual, pues si lo hago antes que otros, pues voy por delante, ¿no? Otra perspectiva interesante con la que mirar la tecnología es la de Vitalik Buterin, que es el que montó Ethereum. Justo después de la publicación del manifiesto tecnooptimista de Marc Andreessen, colgó un artículo con un planteamiento intermedio. El
El artículo se llama My Techno Optimism y en él explica por qué la inteligencia artificial es diferente, mucho más transformadora que las tecnologías anteriores y que por eso hay que tener más cuidado. Hay un movimiento interesante en la plataforma X, en el anterior Twitter, una especie de activismo tecnooptimista al que llaman E/ACC, que significa Effective Accelerationism. Espero haberlo pronunciado bien. En el que también Marc Andreessen está detrás y también Elon Musk retuitea muchos de sus planteamientos, y que lo empezó Guillaume Verdun, que es un investigador de física cuántica y emprendedor que creó una cuenta anónima que aún existe, que se llama Beth Yesos, y a través de ella y usando muchos memes, lo que pide es acelerar todo lo posible las tecnologías y dejar que sea el mercado el que lo regule. Vitalik, en cambio, habla de Defensive Accelerationism, D/ACC. El mensaje de Vitalik es que debemos construir y crear cosas rentables, pero siendo selectivos e intencionales para asegurarnos de que lo que construimos beneficie tanto a nosotros mismos como a la humanidad, fomentando un desarrollo tecnológico que realmente enriquezca nuestras vidas. El artículo de Vitalik merece mucho la pena porque es bastante profundo, pone muchos ejemplos clarificadores y además explica sus experiencias en cripto. Podrás encontrar el link en las notas del podcast en www.intercambio-ionico.com. No creo que sea especialmente diferente. Es incremental, es, si quieres, exponencial en algún momento, tal, pero creo que estamos hablando un poco de lo mismo, de una tecnología que en su momento, cuando salta a la luz pública, etcétera, pues mucha gente mitifica. El efecto demo de encontrarte de repente chateando con una máquina y que la máquina te cuente un chiste o que la máquina haga cosas muy humanas o entienda tu ironía, es brutal. Es brutal y la gente, de verdad, o sea, es que hay gente que usa ChatGPT como psicólogo. Good luck with that, pero hay gente que lo hace. Entonces, hay algo muy especial en lo de que te entienda, ¿no? Claro. Yo creo que todos los humanos en general queremos que alguien nos entienda. Que te Entonces, entienda, de repente notar que algo te entiende. que te entienda curioso. Y que se exprese con la corrección con la que se expresa, que es que habla, o sea, escribe mucho mejor que muchísima gente, con mucha más corrección y tal. Entonces, ese momento es muy momento de la verdad. Pero claro, a partir de ahí surge la idea, y de hecho surgió en la forma de una carta abierta firmada por no sé cuánta gente que decía hay que parar esto y tal y cual. Y Vitalik va un poco por ahí. Vitalik va en plan, oye, cada vez que veamos que estemos en un nodo de decisión, pues paremos y reflexionemos. Es imposible. Es que es completamente imposible porque está embebido en la propia lógica capitalista. O sea, tú tienes competencia y competencia a muchos niveles. Competencia incluso a nivel país, a nivel legislación, a nivel... Entonces, cuando tú dices vamos a parar esto y reflexionar, ahí solamente en el momento en que lo dices es la llamada de atención para un montón de gente que dice, mira qué bien, esta industria se va a parar a reflexionar, yo voy a aprovechar para ponerme las pilas. Es verdad que ahí... Es curioso verlo porque también Mustafa Suleyman, que es el de DeepMind, que al final un tío que ha estado metido en la tecnología durante mucho tiempo, fueron los que desarrollaron AlphaGo, los que ganaron al campeón de Go, ¿no? Sí. Y en el libro de la ola que viene, claro, su planteamiento es esa es su tesis, ¿no? El de hay que contener esto. Pero me llamó la atención el libro porque lo acabas leyendo casi como algo más tecno-optimista que otra cosa, porque luego todos los planteamientos que hay de contención no se sabe cómo. O sea, son contenciones como muy planteadas como de forma un poquito naif, ¿no? Al final como de viene desde arriba, de creamos una asociación mundial que... Y dices, pero además una vez que entran, pues temas como el que has dicho, ¿no? Al final una vez que entra un tema entre países como China, Estados Unidos, a ver quién... O sea, eso no lo para nadie. O sea, es que ahí ya vas a decir... que esto no es como razonamiento, es la época del proyecto Manhattan, pues no se iban a decir, oye, vamos a parar, tal, porque lo iban a desarrollar los nazis antes, ¿no? Qué buena es Oppenheimer por esa parte. Esa parte de dualidad entre los científicos que estaban desarrollando y la agenda que tenía el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pues eso mismo es lo que está pasando. Yo creo que, o sea, al final Mustafa es un lab rat. Y los lab rats piensan como lab rats. No quiero sonar tal, el niño que viene de la escuela de negocios aquí y tal, pero la gente que viene de la tecnología pura y dura, de la ingeniería pura y dura, solo ve las restricciones que les marcan
los materiales, la conductividad, las capas de nanómetros, el número de nanómetros, qué tal. Y sin embargo, los Silicon Valley Kids, que es el modelo Altman y otros, ¿no? Brockman, etcétera, lo que ven es otra cosa. Oye, pues las limitaciones de la física ya las trabajaremos más adelante. A mí lo que me preocupa es lo que la gente hace con esto, lo que el empresario o el tal hace con esto, ¿no? El emprendedor hace con esto, ¿no? Y creo que es la gran diferencia. O sea, si tú planteas una hipótesis voluntarista de cada cierto tiempo nos paramos y reflexionamos, pues buena suerte, porque no va a ocurrir. Y otro tema también interesante, hablando, bueno, un poco de Mark Zuckerberg también, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Me parece otro terreno muy interesante para hablar de la tecnología y de la parte buena, la parte mala. Tuve una entrevista, uno de los episodios lo hice con Manuel Muñiz, que seguro que le conoces, sí, claro. y estuvimos hablando justamente de los medios de comunicación como pilar fundamental al final de una democracia, ¿no? El poder basarte en hechos que más o menos sepas que son reales, ¿no? Que sin eso es muy difícil que se dé un debate público en condiciones, ¿no? Entonces, siendo eso tan importante, estuvimos hablando de si la tecnología, o sea, de si el hecho de que porque a ver, había dos opiniones. Manuel decía, estuvimos discutiendo un poco, porque Manuel al final, él decía, si se hubiese planteado una competencia igual entre las plataformas digitales y los medios tradicionales no estarían tan mal y podríamos haber encontrado pues una solución en el que no estaríamos en el momento de no fiarnos ya de ninguno de los hechos en ninguno de los sitios, ¿no? Yo planteaba un poco pues desde un punto de vista más quizá del negocio, porque al final, claro, Internet no solo está el tema de la competencia, sino Internet pues al final se cargó la distribución de los medios de comunicación porque tenían la distribución directa y tenían su euro diario por esa distribución. Entonces, al cargarse esa distribución, su modelo de negocio se va al garete. Es un tema pues lógico si cambian las cosas. Y sin ese negocio pues es muy difícil conseguir invertir en que los hechos se puedan verificar y tengas claro que están bien, ¿no? Entonces yo apostaba más porque las plataformas digitales acabarán desarrollando tecnología que nos permitan pues tener hechos o tener formas de hacer fact-check más fiables o cosas como, pues por ejemplo, los community notes de Twitter o cosas de ese tipo, ¿no? De X. Se nos va a todos. Sí. Entonces, no sé qué opinas de esto y qué iniciativas te parecen más interesantes en este aspecto o qué cosas ves en ese Yo creo espacio. que es todo muy Christensen, ¿no? Muy Clay Christensen, el Clayton Christensen y el dilema del innovador, ¿no? O sea, efectivamente lo de los periódicos fue puro dilema del innovador. Por no comerme esto, por no cargarme esto que me alimenta, pues me espero y lo tomo con más aproximación lenta y sí, no puede ser que no meta internet porque entonces parecería un dinosaurio, pero meto internet de aquella manera, ¿no? O sea, despacito y con buena letra y que no tal, ¿no? Y de hecho, si lo piensas, hay tantas cosas de la primera fase de internet, bueno, mejor dicho, de la primera fase de la web que responden a eso. Piensa que los primeros banners se vendían por espacio, igual que se vendía la publicidad en la página de un periódico, ¿no? Que las primeras webs de periódicos se actualizaban una vez al día y iban posteriores a la actualización del papel. ¿Eso qué es? Eso es puro Clay Christensen. Oye, no me fastidies la parte que me da de comer, de tal, ¿no? Entonces, como soy más lento y no me quiero comer a mis hijos, ¿qué pasa? Viene otro y se los come. No, como no quiero canibalizar, vienen los caníbales de otro sitio, ¿no? Y no son los míos, son los de... Y yo creo que es un poco eso, y que aquí pasa algo muy parecido. De hecho, el gran ejemplo es Google. O sea, Google es estamos aquí metidos en sus facilities, ¿no? Y no sé yo si es polite, si es educado decir esto, pero Google es un poco dinosaurio y como vive del negocio que vive, pues teniendo la tecnología para hacer algoritmia generativa mucho antes que OpenAI, no la hizo. Sí.
¿Por qué no la hizo? Pues porque si la gente empieza a preguntarle las cosas que ahora le pregunta en forma de query a Google, se las pregunta a un generador que le da un parrafito perfectamente bien escrito, ni hacen clic en los anuncios, encima me salen más caros por consulta, y no sé, ¿cómo hago yo esto? Me estoy comiendo la propia base de mi negocio. Y por no comértela, lo que haces es que venga OpenAI y se la coma, ¿no? Y en este caso con Microsoft. O sea, Microsoft podía arriesgar porque tenía una cuota de mercado muy pequeñita. Y por lo tanto, si de repente tú le hacías una pregunta al algoritmo correspondiente de Microsoft y al Bing tal, y te contestaba una alucinación del copón de la baraja, decías, qué simpáticos estas de Microsoft, que aquí con un 3%, pues hombre, esto no pasa nada. Si lo hacía Google, dejabas de fiarte de Google. Sí, no, en la public. Perdías la confianza en todo un motor de búsqueda que lleva veintitantos años, ¿no? No sé cómo ves esa, y si has visto otras iniciativas, ¿no? Como los Community Notes, que a mí me parecen interesantes porque son al final, para mí sí que son un pasito más. Esto Vitalik también lo habla en el artículo en el que habla esa parte defensiva, ¿no? Los Community Notes es digamos, una estrategia más defensiva. En vez de decir voy a cortar toda la gente que dice cosas que veo que pueden ser mentira, pues lo que hago es crear unas community notes que se van creando solas y que permiten tener ese punto de vista. Y además las community notes es interesante porque está hecho con inteligencia artificial y lo que hacen es sacar la nota cuando gente que suele tener opiniones muy opuestas se pone de acuerdo, ¿no? Entonces en ese momento es cuando salen esas community notes. Entonces es como la idea de que es posible que surjan muchas más iniciativas de este tipo y que la inteligencia artificial además haga que eso crezca mucho. Y eso yo creo que nos va a permitir, o van a empezar a aparecer, o van a ser las que ya están, o van a ser nuevas, pero que va a ser otro tipo de plataformas digitales en las que los hechos te puedas fiar más de ellas, ¿no? Sí, pero como todo lo peer está muy bien hasta que deja de estarlo. O sea, lo peer está muy bien, todos los peer reviewed, hasta que alguien le pilla la aguja de marear, hasta que alguien dice, bueno, voy a infiltrar esa comunidad, voy a intentar... Claro, está muy bien hecho, ¿no? Está muy bien hecho, es algorítmicamente... Como la Wikipedia, por ejemplo. Sí, pues, sí. Está muy conseguido. Sí, efectivamente. Y ha tenido que sobreponerse a toda una generación dándole mala prensa, fíjate, ¿no? Quería entrar en otro tema que es tu blog, porque al final es un blog mítico de tecnología, probablemente uno de los más importantes en español. Llevas 21 años, me has dicho antes, con él sin parar, y además desde hace muchos años escribiendo todos los días. Entonces aquí casi es curiosidad personal, 2 preguntas clave. 1, ¿cuántos posts has escrito? Por saber el número. Y cómo lo haces, ¿cuál es tu rutina para escribir todos los días? ¿Cuántos he escrito? No lo sé porque tengo que mirarlo en la consola y la consola he dejado el teléfono ahí separado, pero es uno al día desde el año 2004. O sea, y durante algunas épocas, cuando escribía más cortito y hacía más bien reseña de otras cosas, escribía 2 o 3 al día. O sea que una pues 7.000 y algo. Una barbaridad. Pero a ver, yo creo que hay una parte de trastorno pura y dura. O sea, yo soy un tío que cree muchísimo en los hábitos, en la creación de hábitos. Entonces, ¿por qué creas un hábito? Pues porque te das cuenta de que te ofrece algo positivo, que te lo paga, ¿no? Que te paga el hábito. En mi caso, me di cuenta de que si yo me obligaba como profesor de innovación, yo desde que volví tengo un turbio pasado como profesor de tecnología, pero por hacerlo razonablemente bien como profesor de tecnología entre el 90 y el 96, el IE me propone irme a doctorarme a donde básicamente me aceptasen, ¿no? Y uno de los sitios que me aceptaron fue UCLA. Cuando vuelvo, el IE dice, no, tú ahora no queremos que des tecnología, queremos que hables de Internet, de estrategia, de innovación, de estas cosas, ¿no? No querían tenerme dando clase de hoja de cálculo, conste que yo me lo pasaba muy bien dando clase de hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres profesor de innovación te das cuenta de que si consigues una forma de obligarte a leer las noticias todos los días, una cosa tan sencilla como esa, y empiezas a ponerle un poco de procedimiento y tal, tus alumnos lo aprecian un huevo. Porque tus alumnos están, aunque el IE no sea precisamente la universidad, no sea especialmente parecido a las universidades que conocemos, ¿no? Pues están acostumbrados a un profesor de finanzas que cambia sus casos pues una vez al año con suerte.
casos. O sea, mejor de los casos. Con suerte. Y a un profesor de marketing que igual los actualiza un pelín más, pero tampoco tanto. O sea, en clase de marketing o de finanzas no discutes lo que está ocurriendo en prensa, porque el profesor no ha tenido tiempo de preparárselo. Entonces, ¿cómo puede un profesor de innovación discutir o poner a sus alumnos a discutir sobre lo que está saliendo en los papeles? ¿No? Bueno, en las pantallas hoy en día, ¿no? Pues lo que te exige es un mínimo de procesamiento, y ese procesamiento es todas las mañanas leo las noticias hasta que encuentro una que hace clic. Y la que hace clic, ¿qué pasa? ¿Por qué hace clic? Pues hombre, porque seguramente tienen algo que ver con experiencia mía, con experiencias en alguna compañía, con cosas de las que he leído anteriormente, y soy muy bueno haciendo conexiones de cosas. O sea, entre encontrar... Mi mujer siempre dice, mi mujer, la pobre, odia esta característica mía, porque, claro, imagínate, si tú dices yo voy a escribir todos los días, hay días que te pilla pues viajando en una ciudad que te apetece un montón ver y salir a pasear y yo qué sé, y hacer fotos, y de repente te encuentras con el obsesivo compulsivo que te dice, no, espera, no salimos aún, que todavía no he escrito. Y pues son mujer, fines de semana incluidos. Sí, fines de semana. Sí, el hábito es verdad que los hábitos lo más fácil es cogerlos todos los días. Si son 21 años, algunos días te ha pillado, por supuesto, en un sitio sin conexión y has tenido que buscarte la vida. Otros días has escrito desde la cama de un hospital. Y otros días, yo qué sé, o sea, lo que se te ocurra. Al día de la boda de tu hija. Pues imagínate. Entonces, ¿y los escribes antes? ¿Y tienes acumulados o es directamente día a día? No escribo para stock, no escribo para... O sea, que no lo revisas tampoco, no hay como un trabajo de lo hago y luego después lo reviso antes de publicarlo. No, y de hecho tengo typos. O sea, cualquiera de mis lectores ve que tengo typos y que tengo frases subordinadas que de repente se acaban ahí y no terminan, no he terminado la frase, porque estaba escribiendo y se me fue la olla, o me olvidé, o lo que sea, ¿no? La cuestión es que, claro, ese nivel de procesamiento adicional de escribir sobre ello permite que cuando llegas a clase puedas sacar el tema y ya le has dado un nivel de procesamiento superior al de tu alumno. Que puede haber alumnos que sepan más del tema que tú, siempre los hay. Yo doy clase, yo no puedo dar clase pretendiendo decirle a mis alumnos que yo soy el que sé, porque siempre hay gente que sabe un huevo. Son tíos de, yo qué sé, de 30 años con experiencia y encima de medio mundo, ¿no? O sea, siempre hay alguno que sabe más del tema que tú, ¿no? Pero ese nivel de procesamiento adicional que te da escribir sobre ello hace que mis clases mejoren un montón. Y por otro lado, el IE descubrió que le daba una cierta exposición que, oye, que siempre se valora, ¿no? Con lo cual, pues, a partir de ahí me di cuenta de que eso podía ser, si lo conseguía mantener como hábito y me apoyaba en una personalidad, ya te digo, obsesivo-compulsiva o casi autista, pues, pum, no tengo problema. Oye, pues volviendo un poco a lo que te contaba de lo de Pessimistic Archive, que es la versión más catastrófica. Y es súper interesante porque es que te ríes casi a cada momento. O sea, hay, mira, desde un artículo, o sea, hay una parte entera que son distintos extractos de varios periódicos del osito de peluche, en 1910, diciendo que es una amenaza para la humanidad porque destroza el instinto materno de las niñas. Luego hay otro del 1890 sobre la bicicleta, que acorta la vida, o sea, un informe de aseguradoras, como una investigación de aseguradoras diciendo que acorta la vida. Y no son periódicos cogidos, son periódicos importantes. Cabeceras conocidas. Y luego hay otro, bueno, hay varios en 1930 por ahí, varios artículos, yo creo que era en 1928, que dice que la radio era culpable del mal tiempo que estaba haciendo, que había mucha lluvia, que fue un invierno. Eso lo he oído yo atribuido a los aerogeneradores. Gente que te dice que, claro, desde que nos pusieron los aerogeneradores ahora llueve más, o no sé qué, una cosa. Y luego otro que he leído últimamente es la adicción a los cómics, que en los 50 llegó, o sea, el Senado investigó este tema de la adicción a los cómics. En los 50, pues porque debía ser como el boom en el que un montón de chavales lo estaban viendo. Y hay muchísimos extractos ahí que puedes sacar. O sea, yo creo que con eso puedes hacer varios. Yo tuve mucho tiempo una recopilación de frases de estas geniales, ¿no? Lo de la que se le atribuyó a Bill Gates, de ¿cómo era? De 512K son suficientes para todos, ¿no? Para cualquier cosa. Y tenía unas cuantas frases de este tipo y cerraba. Bueno, las de Steve Ballmer también tiene algunas con el iPhone también buenas. Y cerraba los cursos con esa serie
serie de frases y les decía a los alumnos, bueno, pues ahora habéis tenido no sé cuántas sesiones conmigo, ¿por qué os pongo todo esto? Pues porque cualquier cosa que os haya dicho en clase puede ser absolutamente protagonista de una de estas diapositivas dentro de X años, ¿no? Esto es lo que pasa con la innovación. Sí, pues esta te la paso y lo pondré también algunos en las notas del podcast, porque es muy divertido. Oye, luego, ya hemos hablado antes un poquito, pero el tema de la regulación, ¿no? Que al final, la regulación excesiva es uno de los resultados de esta visión un poco más catastrofista, ¿no? Que además la forma de regular europea, que siempre pues es más a tener en cuenta el peor escenario en vez de dejar hacer y luego ya pues machacar al que lo haga mal, ¿no? Sí. Entonces todavía es peor, ¿no? Esto lo hablábamos en el episodio anterior que entrevisté a Teresa Riesgo, que es la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación. Y claro, era un poco esa visión, o la diferencia un poco con Estados Unidos, ¿no? Que al final esta forma de regular. ¿Tú cómo crees que podríamos mejorar esa parte de la regulación en Europa? Que esto es muy difícil porque está embebido en la tradición más rancia del mundo jurídico. O sea, en el mundo jurídico pues tienes los que venimos del derecho romano y de la transición que hizo Francia, el derecho napoleónico, etcétera, que evoluciona en la civil law, ¿no? La civil law es un poco esta idea, voy a intentar proteger los derechos por encima de todo. Y dado que quiero proteger los derechos por encima de todo, cada vez que hay cualquier cosa nueva, tengo que intentar entender todas las posibles vulneraciones de derechos que pueda generar a futuro, tanto ahora como cuando esto se imponga o progrese o tal, ¿no? Entonces es una visión preventiva como tal, ¿no? Es curioso porque, claro, si tú aplicas esa visión, cada vez que aparece alguien, un innovador, pues un innovador suele perjudicar a alguien, o sea, como mínimo al lobby que había de los que hacían las cosas de otra manera, ¿no? Y si te fijas en Europa, pues Bruselas está absolutamente cuajado de lobistas. Lo que más hay en lobistas no son políticos, lo que más hay en Bruselas no son políticos, son lobistas, ¿no? Entonces, cada vez que tú apareces con una nueva idea y tal, llega a Bruselas y dice, uy, Dios mío. Y claro, también hay otro factor muy importante, que es el auge de los populismos, etcétera, hace que hoy en día todos los políticos regulen en función de un factor en concreto, que es la alarma social. Entonces, ahí entran los medios, entra el populismo. Cada vez que sale de repente, pues la inteligencia artificial, que como hemos comentado antes, no es nueva, pero aparece ChatGPT, por ejemplo. Sí, se crea esa alarma social. De la noche a la mañana hay una enorme alarma social de nos va a dejar sin trabajo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y además miente, y además esto, y difama. Y le pregunté por un tío y me dijo que que había estado procesado por pornografía infantil o por abusos, y yo qué sé, y no es cierto, era una alucinación. Claro, automáticamente el político salta e intenta proteger los derechos de cualquier persona viva, muerta o de una piedra, ¿no? De lo que haya. En contraste, el derecho que proviene de UK, de Inglaterra en su momento, etcétera, y que evoluciona para convertirse en la common law, es muy distinto, porque el derecho no entra hasta que alguien da una queja. Pero una queja fehaciente de algo que le ha ocurrido, no de es que podría ser que no sé qué, tal. No. Algo que ha ocurrido. ¿Y qué hace en ese momento el juez? En el momento en que le llega una queja, lo que hace es buscar comparables en la jurisprudencia, ¿no? Se va a la jurisprudencia y dice, bueno, si yo simplifico este caso o elimino el componente novedoso de este caso y lo comparo con cosas anteriores, voy a ver qué se hacía anteriormente y voy a hacer algo que sea coherente con lo que se hacía anteriormente, que tiene, si te fijas, tiene una esencia interesantísima, que es las leyes como consenso social, que a mí me parece importantísimo. Importantísimo aprender haciendo, ¿no? Que emerjan, no pensarlo antes. Y que las leyes emerjan de un consenso social, no de un legislador iluminado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las consecuencias a lo largo de los años o los siglos o las décadas es que la innovación suele asentarse en los países anglosajones, curiosamente, que tienen common law. Bueno, otro tema clave, ¿no? Otro de los argumentos frecuentes, digamos, contra la tecnología o contra la inteligencia artificial es el tema de la sustitución del trabajo, ¿no? No sé si has leído el último artículo de Scott Galloway, el que lo llama Corporate Ozempic, que es el medicamento para... Entonces es interesante porque lo que hace él es al final
mirar todos los resultados de las tecnológicas del último trimestre y ver que al final se ha despedido un montonazo de gente, pero aún así los ingresos siguen siendo potentes, y él dice que aunque no lo estén reconociendo, algo hay ahí que ya está en lo que ya está interviniendo la inteligencia artificial, ¿no? Que además es que hay cifras ahí interesantes, o sea, despidos de alrededor de 20% de plantillas, y aún así sube pues un 20, un 30, un 40% los ingresos, ¿no? Entonces, no sé si has escuchado otro ejemplo interesante, es el de Klarna. No sé si viste la nota de prensa. Klarna es la plataforma esta de pagos, que hace pues alrededor de un mes sacaron una noticia explicando que llevaban un mes probando OpenAI para resolver todas las incidencias de su Customer Support, y que había respondido la inteligencia artificial que habían montado 2,3 millones de conversaciones, lo que hubieran hecho 700 agentes, y además el resultado era que la satisfacción del cliente se mantenía y encima las respuestas eran mucho más rápidas, ¿no? Habían ahorrado como 40 millones, era una barbaridad de cifra, y además el día siguiente cayó Teleperformance, que es una de las grandes de call centers, cayó un 30% en bolsa, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se debe afrontar un tema como este? ¿Qué crees que hay que hacer en este camino? Yo creo que como lo hemos gestionado siempre. O sea, esto antes ocurría y antes no había safety net, no había red de seguridad. O sea, con la revolución industrial, la gente que cosía de repente cada 10 eran sustituidos por un telar, ¿no? Y esos 9 que se quedaba uno manejando el telar, y los 9 que sobraban pues no se iban al paro. Se iban a la puta calle, con perdón, y ahí se quedaban, ¿no? Y en muchos casos pasaban hambre, ¿no? O se morían. Entonces, ahora por lo menos, pues en algunos países evolucionados tenemos una red de seguridad que te acoge y que más o menos te permite un cierto tiempo de búsqueda de otro trabajo, de retraining o de lo que sea, ¿no? Creo que te genera una sociedad diferente. Creo que te genera una sociedad en la que muchos trabajos dejan de serlo, y eso te permite que tú redefinas el trabajo. El trabajo debería ser algo que tú quieres hacer, que tienes una vocación por hacer. Y si no tienes una vocación por hacerlo y lo haces mecánicamente, seguro que es algoritmizable. Y lo hará un algoritmo por ti, seguramente lo hará mejor y con más productivo y sin tiempo de descanso y sin sindicarse y protestar, ¿no? Entonces, todos aquellos trabajos que alguien quiere hacer porque tiene una vocación para hacerlo, no hablemos de que hay gente que pretende decirte que tiene una vocación por ser cajero del supermercado. Pues mira, no. O sea, me da igual, aunque seas una seta, ser cajero de un supermercado, por mucho que sea un trabajo digno, que yo no le quiero quitar la dignidad a la cuestión, es un trabajo tan mecánico que no. Pero creo que vamos a redefinir la sociedad hacia una sociedad en la que primero la productividad se multiplica por mucho, porque las máquinas nos permiten incrementar esa productividad, y por lo tanto sobra gente. Sobra gente sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la gente que sobra, unos cuantos se dedicarán a hacer lo que de verdad querían hacer, que será pues desde esculpir hasta pintar, pasando por la poesía o lo que tú quieras. Y que algunos de ellos pues podrán vivir de eso y muchos no, ¿no? Y que para todos esos que no pueden vivir de eso, pues seguramente habrá algún tipo de mecanismo, llámale pues eso, renta básica incondicional o lo que sea, que les permite sobrevivir. Que no les permite una vida de lujo, pero sí les permite no caer por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Y que si para eso tenemos que redefinir el concepto del dinero o tenemos que redefinir el concepto del trabajo, pues habrá que hacerlo. Porque lo que no tiene sentido es que multipliquemos la productividad y eso sea malo. Porque en principio multiplicar la productividad es bueno. Mucha gente ve la productividad como si fuera algo que consigo hacer más cosas con menos gente y alguien se está llevando ese dinero al bolsillo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces lo que ocurre es que eso lo que genera es otros negocios, otras cosas, claro. Ese exceso de productividad es lo que genera más recursos para hacer otras cosas y para generar otras cosas. Sí, no es que de repente vaya a desaparecer eso. O sea, no es que eso se va a otro sitio y ya no es productivo todo eso. Sí, que es se genera, ¿no? Un marxismo cavernario, un marxismo primigenio en torno a la plusvalía, ¿no? Es que si se incrementa la plusvalía se la está llevando alguien. Bueno, pues sí, pero igual se la está llevando, está creando valor. Me gustaría entrar ya como en las preguntas finales que tenemos. Siempre tengo unas preguntas que hago en todos los episodios, que son preguntas cortas. Que no me has pasado.
Esas otras. Cielos. Las otras tampoco, ¿eh? No, las otras, la verdad es que tampoco. Pero estas son las... Bueno, por lo menos tuviste la cortesía de preguntarme si me había leído los artículos, que efectivamente me había leído, pero sí, es un detalle. Sí. Pues mira, la primera es, ¿cuál es el libro que más has regalado? El libro que más he regalado seguramente sea el Ministerio del Tiempo. ¿Cómo se llama este hombre? Stephenson. Bueno, me acordaré ahora de él. El Ministerio del Tiempo me gustó mucho y lo he regalado bastante, además en los últimos, es un libro relativamente reciente, de 3 años debe tener, algo así, y a mí me lo regalaron, a mí también, en su momento, ¿no? Del futuro, el Ministerio del Tiempo, no, el Ministerio del Futuro. El Ministerio del Tiempo es la serie de la tele, que por cierto era divertida, pero vamos. The Ministry of the Future. Y es muy, muy bueno. Y además combina 2 de mis pasiones locas, ¿no? Por un lado la tecnología, la cripto y estas cosas, con la sostenibilidad ecológica y la emergencia climática. Lo pondré ahí en las notas del podcast. Y lo leeré también. Es muy interesante. Oye, si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, al número 1 mundial de cualquier cosa, ¿qué sería? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué me gustaría aprender? No lo sé, porque no es de un solo profesor. Yo soy muy de proyectos gordos y entonces siempre me apeteció estudiar ingeniería. Soy un ingeniero frustrado. Entonces yo me metería a estudiar ingeniería de la noche a la mañana, así como, pero claro, es que son unos años y unos años bastante intensos. Sobre todo la carrera de ingeniería tiene un problema, y es que está muy corporativizada en una serie de gente que pretende que pases la selectividad no una vez, sino no sé cuántas veces, ¿no? Y aprobar, hay profesores de algunas asignaturas que aprueban a un 3%, un 5% de alumnos, ¿no? Eso creo que es una forma de suspenderte como profesor a ti mismo, pero lo hacen por vocación, además, ¿no? Sí, no sé si sigue siendo eso así, pero es posible que sí. Yo he escuchado cosas alucinantes de la carrera de ingeniería en España en concreto, ¿no? Claro, el ingeniero sobrevive a la carrera de ingeniería y se vuelve mucho más corporativo todavía, ¿eh? Es como una cosa tal, ¿no? Pero yo creo que sí, que seguramente me gustaría... ¿Alguna ingeniería en particular? O... No, la filosofía de una carrera de ingeniería. Supongo que por deformación profesional acabaría yendo hacia una ingeniería más relacionada con la tecnología, pero me puede valer cualquiera, como todo. Oye, pues gracias por acercarte hasta aquí. Yo creo que hemos tocado todo lo que pensábamos. Yo creo que hemos profundizado mucho en todos estos ángulos diferentes de ver la tecnología. Y voy a ir con la última, que es: ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? La palabra éxito. La primera persona, hombre, pues ahora mismo sería Musk, pero porque está en todas partes, ¿sí? porque está como eso, como el perejil de todas las salsas, ¿no? Y creo que de estudiar un poco lo que hace creo que estamos ante un moderno, no sé, lo que quieras, Edison o tal, ¿no? Creo que es un tío que tiene una serie de éxitos a un nivel dimensional alucinante. O sea, no es que te plantees hacer una empresa y ganar dinero, eso lo han hecho un huevo de gente. No, me planteo una empresa para solucionar el problema de la emergencia climática y electrificar todo el transporte. Y dices, Dios, este tío, ¿qué quiere decir, no? Oye, no, que tienes una marca de coches, punto. No, tengo una marca de coches que obliga a todas las demás marcas de coches a evolucionar hacia el vehículo eléctrico más rápido. Es decir, les meto el dedo en el ojo a todas y les digo, como no lo hagas, te voy a comer la tostada. No, es que voy a hacer una compañía para convertir al hombre en una especie interplanetaria. Tío, deja de beber, ¿qué te metes tú, no? Y va y lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que como éxito, pues me parece difícilmente repetible. No inventar y no adoptar nuevas ideas puede ser en sí mismo tanto peligroso como inmoral. Matt Ridley, el optimista racional. Esto ha sido Intercambio Iónico, y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube.
Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Gracias a Google for Startups por dejarnos el espacio y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @IONCuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.